Sí. Me parece que puede ir 3 veces a La Matanza y opinar, y me parece razonable que opine de lo que ve. No hay delito de opinión y me parece que este programa nos abre la puerta a todo. El tema es no entender qué es lo que quieren los sectores que han sido empobrecidos en las últimas décadas. Quieren un cambio en su calidad de vida, que no significa siempre que le pongan un mango en el bolsillo, sino que significa que lo respeten, significa que le den una perspectiva. Y yo creo que eso es lo que ha hecho este gobierno. Ha logrado que la sociedad acompañe en este cambio cultural que hay. No es roban pero hacen. Porque acá a la marcha del 21 me parece que los une. ¿Cómo respeta este gobierno a los trabajadores? Mira, yo creo, yo debería ser coherente con relación. Mira, debería ser, Cintia, discúlpame, debería ser coherente con relación a los sindicatos que vos defendés. Se está discutiendo paritaria. Si vos crees que estos sindicalistas son buenos para discutir la paritaria, sería... Pero se están discutiendo por sector, las paritarias. Debería ser coherente y respetar de que estos sindicatos van a lograr las mejoras que están pidiendo. Yo creo que hay sindicalismo que está viendo el país más allá de su sector y necesita cerrar paritaria que realmente sea coherente en la mejora y que vaya en esta perspectiva de transformación de la Argentina. Por favor, sí. A ver si Carlos. No, si uno quisiera ser sarcástico, diría que si hizo algo Macri, no sé si específicamente por los trabajadores, pero por los que menos tienen, es tomar deuda. Porque de no tomar deuda no se pagarían los 20 millones de cheques que salen por mes. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción a tomar deuda? Deuda, emitir... No tomar deuda. No. ¿Cuál es? Pero, tomar deuda. ¿Cómo pagás los 35.000 millones de dólares que tenemos de diferencia entre lo que recaudamos? Imprimís honesto. ¿Cómo hacemos? Imprimís honesto para desendeudarse. ¿Imprimís billetes? Te respondo. ¿Imprimís billetes? ¿Me estás preguntando? Sí. ¿Me estás preguntando? No, yo te doy opciones, vos preguntame. ¿Imprimís billetes? No sé. ¿Dejás de pagar las prestaciones? No, te respondo. Tus opciones no son válidas. Bueno, a ver, dale. No destruyendo el mercado interno, no tomando deuda que no sabes cómo van a pagar. ¿Sabes cuál es el problema de la deuda que toma la Argentina? Es que es deuda en dólares. Escúchame esto. No me estás respondiendo lo que te pregunto. Sí. No. Toma deuda en dólares actores privados. ¿Cómo lo haces? ¿Quién va a pagar vos tenés esa deuda? entre lo que recaudás y lo que gastás 35.000 millones Carlos, de la deuda dólares que se tomó de antes era en pesos y la pagan los jubilados, porque está clavada en bonos del ANSES. Entonces, el fondo de garantía está repleto de esa deuda que ustedes ¿cómo dijeron vas a que era cubrir esa diferencia sin tomar deuda? A ver. El fondo de garantía está lleno de esa deuda que ustedes dijeron que era desendeudamiento. Está lleno de papelitos de títulos públicos. Perdón, el Banco Central está lleno de papelitos, el Tesoro está lleno de papelitos. Yo te quiero responder a tu pregunta, porque levanté la mano 3 veces. Vos preguntaste cómo seguimos. Vos preguntaste cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo sigue la Argentina? La palabra no hablamos nada. Te la respondo en un segundo. Hay un solo debate, sin ideologías. ¿Cómo sigue la Argentina? ¿Cuál es la solución de la Argentina? Es que crezca la economía. No discutamos más si la culpa la tiene uno u otro. Si no crece la economía, no tiene razón de ser. Y lo que no le gusta al kirchnerismo que le digas es que con lo que tenemos no alcanza. Con distribuir lo que tenemos no alcanza. Hay inflación porque no alcanza lo que tenemos. Bueno, los jubilados cobran poco porque no alcanza lo que tenemos. Es decir, si no discutimos una creación de la economía, una Argentina competitiva, un desarrollo real de las modificaciones que tenemos que hacer en el ámbito laboral, en el ámbito impositivo, paren un poco la mano. El gobierno está fallando de cabo a rabo en esto. Rubén, el gobierno se está equivocando. Estoy hablando en contra del gobierno, no lo estoy defendiendo. Te hago una pregunta. Ustedes saben de economía. ¿Cómo se resuelve? Porque la verdad, perder tiempo a preguntarle a los que dejaron el país con 32% de pobre y un escándalo de corrupción y de pobreza, me parece que es perder tiempo. ¿Cuánto odio tenés, ¿Cómo Pau? se sale? Si no es... Hay que hablar sin ideología sobre qué le vendemos al mundo y qué nos vende al mundo con nosotros. Si no imprimís como hacía el kirchnerismo y sin tomar deuda como hacen esto. ¿Cómo salís? Qué triste vivir resignado. Yo no vivo resignado. Vos me has odiado qué porque triste resignarte a que no hay otra salida, no hay otra solución. No hay solución. Chicos, por Cuando favor. te dicen que no podés tomar deuda... Dejarle el gobierno a gente capacitada para que no sea este el camino, entonces. Otra opción no es que si no saben gobernar, que no gobiernen. Gente capacitada. Pará un minuto. Cuando te por favor, señor. Sí. Pero acá te dice dejarle el gobierno como si fuera dejarle la silla. Gente que sepa, córranse y dejen a los que saben. No. Acá nadie se tiene que correr. Acá el año próximo tenemos elecciones, estamos en un proceso democrático. Obvio.
y que tanto nos ha costado. Así que respetemos la democracia por sobre todas las cosas, respetando obviamente que todas las posturas... No saben, ¿no? Con respecto a esto, Cintia, que es la primera vez que venís al programa, ¿quién representa la oposición hoy que seguramente va a marchar el próximo 21? ¿Quién es la oposición en este momento al gobierno de Mauricio Macri? Cambiemos. El campo nacional y popular. El campo nacional y popular tiene que ver con organización. La Argentina, yo trabajo mucho generando una mirada latinoamericanista, pero ¿a qué viene esto? Que la Argentina tiene lo que no tienen otros países de la región. Tiene base social política. No existe el planteo de solucionar las cosas desideologizadamente, porque lo que te pasa o lo que no te pasa no te cae del cielo como un fenómeno climático, es producto de políticas públicas. Y quien gobierna se tiene que hacer cargo de las políticas públicas. La oposición en este momento en la Argentina es una enorme resistencia de organizaciones sociales, de diputados de la oposición. Por ejemplo, cuando fue el intento de reforma previsional, todo lo que pasó con la reforma previsional, hubo en el Congreso funcionó y la oposición se juntó. Yo lo que creo de todas maneras es que acá hay un planteo sobre el peronismo, sobre el kirchnerismo, sobre si el kirchnerismo es la superación del peronismo. A mí me parece central la figura de Cristina Fernández de Kirchner, central. Ya lo sabés. En la corrupción sí. Sí, ya sé que lo Número sabés. uno. Ya sé que lo sabés, pero ¿sabes por qué? Voy al análisis político. Para la industria hotelera. Sí, eso es fundamental. Número 2. Tiene corrupción, industria hotelera. Ahí, puntero del campeonato. Son los Muppets. Ramito y Ramón son. Hacia atrás tiene que estar. Estoy muy lejos, intento. Fenómeno sí. Conductores malos. No, porque intento que termine... Sí, por favor. Cristina Fernández de Kirchner por lo siguiente, porque es una líder descomunal y porque tiene el caudal de votos más importante de cualquier opositor. ¿Y alcanza con eso nada más? Eso no probablemente no. Probablemente lo que se necesita es un frente antineoliberal. Por eso me parece importante la marcha del 21, más allá de los debates, porque representa la conformación de lo que tiene que pasar, a mi modo de entender, que es la creación de un frente antineoliberal que le dé la pelea ¿a qué? No a Macri persona, porque Macri responde a un sistema que de la derecha que está articulado en toda la región. Toda la región vos no está concebís la articulada. política sin enemigos. La ¿no? región está articulada como nunca, de la manera más hacia la derecha que tuvo la Argentina desde la década del 70. Sí. O sea, y esta no es la nueva política, esta es la vieja política. Cintia, recién decías que trabajás con una mirada sobre todo Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es tu visión de Venezuela? Se habla mucho en este programa de Venezuela, me preocupa Venezuela. De hecho, estamos ante un récord de venezolanos que han llegado a nuestro país, huyendo como pueden, ¿no? De una situación muy delicada de Venezuela. Venezuela es la Cuba del siglo XXI. Claro. ¿En qué sentido? Que es el eje del mal. Si no existiera Maduro, lo inventarían. O sea, la oposición del mundo, la oposición de derecha del mundo, le hace el juego de oposición a Venezuela porque, ¿sabes qué? Venezuela gana elecciones. Claro. Si hablamos de los procesos democráticos, yo creo que la democracia de todas maneras no es solamente que ganen las mayorías. La democracia es disputarle el poder para repartirlo popularmente y sacárselo a las monarquías. Pero Cintia, contá todo de cómo convoca elecciones Maduro también. Sí, va cambiando las fechas, las reglas del juego, el expresidente Zapatero. Déjame contarte. No, pero está bien, pero el expresidente español. Tu modelo de democracia es Venezuela. Te cuento todo. El expresidente de la oposición, Zapatero, fue el encargado de mediar entre la oposición y Maduro. Y la oposición había aceptado las elecciones en abril. ¿Sabés qué pasó? Lo llamaron a la embajada de los Estados Unidos y le dijeron no acepten las elecciones. Eso es un dato de cambiaron las reglas del juego después. Se va a cambiaron las reglas del juego. ¿Cómo ves que está yendo el trabajo, la prosperidad, la educación? Yo creo que Maduro... ¿Cómo ves que está la situación social? Yo creo que ¿Cómo ves Maduro a los venezolanos hoy en Venezuela? Yo creo que Maduro superó una crisis tremenda. Yo creo que ahora las cosas están mucho mejor. Sí, se come mucho, ¿no? Ahora tienen papel higiénico. Vos decís que no te gustan las mentiras. Lo que estás diciendo es una mentira, no pero es así mentira, de grande. No es mentira. Venezuela cada día está peor. Está terrible, es increíble, no hay nada. Yo tengo una amiga que vivía desde que es cubana y va a antes iba a Venezuela, compraba cosas y las llevaba para Cuba. Sí.
ahora tiene que ir a Cuba y trae cosas para Venezuela. Sí, es increíble, no hay nada en los supermercados, no hay nada para comprar. ¿Pero quién genera el desabastecimiento? La gente bajó 8 Estados Unidos. Perdón, ¿Vos sabés quién genera el desabastecimiento? Venezuela tiene 59 muertos por cada 100.000 habitantes, Argentina tiene 5. ¿Dónde estás leyendo ¿Entendés la diferencia? 59 muertos por cada 100.000 habitantes, Argentina tiene 5. Pero yo hablo en términos comparativos. Déjame terminar esto. Hablo en términos comparativos. Preguntaron cómo está Venezuela. Hablo en términos comparativos. No se puede hablar en absoluto. En términos comparativos, frente a la pregunta de Facundo, yo respondí con relación a la crisis que había el año pasado, donde era una situación de violencia callejera absoluta, muy grave. Maduro superó esos problemas. Hubo elecciones. Pensaban que iban a ganar la oposición. Pensaba que iba a ganar la oposición. Ganó el chavismo. Y los gobernadores opositores que ganaron asumieron en los lugares donde ganaron. No, pero vos me estás contestando con relación al último... Ustedes como el pico del año 2000. No te pregunto con el pico, yo te digo. El proceso de Chávez en Venezuela. Después de 10 años de dictadura chavista. Están bárbaros. Hay prosperidad, progreso, libertad, trabajo y ¿Sabés cuánto chocobar por día hay ahí? ¿Sabés cuánto chocobar por día hay en Venezuela? Señores, ¿cuántos Maldonado hay por día en Venezuela? Por favor. Estás diciendo cualquier cosa. De uno, señores, sí. Con el respeto que te tengo, o sea, comparar la Cuba del 70 es un delirio, con la Venezuela Cuba de hoy, era un proyecto político increíble. Me gustaría aclarar determinadas cuestiones. Cuba tenía un pueblo analfabeto, absolutamente postergado, cero salud, cero educación. Sí, era así. Sí, entonces, perdóname, déjame hablar. Entonces tienen un proceso de alfabetización único que se llevó 3 generaciones, niveles académicos respetados internacionalmente, niveles intelectuales, niveles médicos respetados, y su salida no fue traumática como lo que se está viendo hoy. No se puede comparar, porque lo que estamos viendo en la hermana República de Venezuela es el poder del narcotráfico inquestado allí hace más de 15 años, la gente que se muere en las calles y un nivel de pobreza absoluto. Narcotráfico hay en Estados Unidos. Yo cuando digo que Cuba... pero a mí no me importa. Hay en cualquier lado del mundo. No puedes analizar Venezuela porque hay narcotráfico. Uno de los hay datos... acá narcotráfico. No, pero uno de los datos... Hay en Colombia narcotráfico. Uno de los datos es eso, Cintia. En teoría, el gobierno de Chávez había llevado adelante una política de orden y de progreso, y los narcotraficantes entraron y se hicieron un gran festín en Venezuela. ¿Y en México? A ver, pero pará, por favor. Señoras. Cintia, por favor. Paola, señor, un minuto. Cintia, como periodista que sos, ¿crees que es un país de libre expresión, con libre expresión Venezuela? Venezuela, absolutamente. Sí, la mayoría... Pero hay que conocer Venezuela para hablar. La mayoría de los medios son opositores al gobierno de Maduro. ¿A dónde? Sí, en Venezuela. Sí, un medio opositor, está todo tomado. No es cierto. Cintia, ¿cuánto hace que no vas? Pero no porque es por ahí te estás un poquito perdida. La gente come. La gente come. Vos que te gusta responder preguntas. La gente come. La gente tiene medicamentos. medicamentos, la gente tiene libertad. Hay casos Chocobar uno tras otro. Por eso digo, hablemos en términos relativos. Hablemos en términos reales. Hablemos en términos relativos. Cuando yo digo que Venezuela es la Cuba del siglo XXI, hablo del ataque hacia ese eje. ¿Qué es tu opinión? Ahora, en términos internacionales de accesibilidad y de salida de la pobreza, Venezuela lidera la región. ¿Cómo viven tus amigos? ¿Cómo viven tus amigos? A Cuba la bloquearon, a Venezuela le compran el petróleo, que es lo único que produce, y se lo compran a los americanos. Eso es un problema del desabastecimiento. El problema que hay en Venezuela es de la complejidad del país. Ahora, vos me preguntás concretamente... Sí, la complejidad. Claro. Si vos me preguntás concretamente... Es más complejo que otros países, Venezuela. Si vos me preguntás concretamente sobre la libertad de expresión, yo digo que hay libertad de expresión. Absolutamente. Pero anda a Venezuela. Por favor. Te levantás y todos los diarios son opositores a Maduro. Digamos, cuando pregunta Cintia en qué convirtió el chavismo a Venezuela, ya lo vimos. En un país donde no se come, en un país donde no se educa. Bajaron 8 kilos de promedio. O sea, no sabía eso, pero mi nuera es venezolana y yo la escucho hablar y escucho a su familia hablar permanentemente. No necesito escuchar a Sabache para poder hablar de esto, pero la realidad es que cualquiera sabe que lo de Venezuela es una vergüenza y también
que la democracia montada como está montada... cualquiera no lo sabe. Cualquiera sabe que Venezuela es un desastre. Que llega. Cualquiera, por eso digo que la Cuba del siglo XXI. Cualquiera que ha estado... No es verdad. Preguntale a las barriadas venezolanas si están mejor o peor Tiene sin un Chávez. error básico lo que decís. La gente no podía acceder al cerro. Por ejemplo, la gente vivía en el cerro, ¿no? La gente vivía en las barriadas del cerro. No tenía manera de acceder. ¿Para vos es lo mismo el gobierno de Chávez que de Maduro? Sí, de ninguna manera. Estamos hablando del país que maneja... ¿Para qué te responde? Sí. Estamos hablando de un país que maneja la OPEP. Es un país que certificó reservas con Chávez para poder sacarle a China 50.000 millones de dólares a cambio del petróleo de los próximos 30 años. Nadie se endeudó, se endeudaron en petróleo. Le traía 800.000 dólares en efectivo a Cristina, el día que asumía. Mirá qué plata que había. 800.000 dólares le contaron. Socializó la renta petrolera. Vos fijate que nosotros, bajó el petróleo. A través de un fideicomiso, mirá lo que pasó con el fideicomiso. Nosotros, cuando entró Macri, le debíamos 5.000 millones de dólares en alimentos a una Venezuela que estaba muerta de hambre, que le habíamos cambiado por ese petróleo que tampoco funcionaba muy bien porque era un petróleo que no era bueno para la Argentina, y sin embargo se lo debíamos porque los venezolanos no querían, según los propios venezolanos, pagar la cometa que le pedían en el Banco Nación en el fideicomiso de sus mejores amigos. Es decir, se espantaban los chorros generales venezolanos de lo que le pedían los tipos que estaban en el Banco Nación en la década kirchnerista. La realidad es que Venezuela es un desastre, a pesar de ser el máximo productor de petróleo del mundo y tener tan cerca a Estados Unidos, que tiene el 30% de la empresa de la empresa sino-americana. Citgo. Sí, ¿cómo es? Citgo. 6.000 estaciones de servicio. Es de PDVSA. Pero los venezolanos lo votaron a Maduro. Lo votaron a Maduro. Yo no sé que votaron a Venezuela. El ataque del mundo a Venezuela. El ataque del mundo a Venezuela te da la explicación acá los argentinos lo votaron a Macri, entonces pero no le gusta que los argentinos le hayan votado a Macri. Vale el voto de los venezolanos para Maduro y no el de los argentinos para Macri. No confundan a la gente, no confundan a la gente. Yo no deslegitimo la democracia de Macri. Ustedes deslegitiman la democracia de Maduro. Pero sí, totalmente. Porque los venezolanos... No engañen a la gente. Es democracia punta de fusil. Por favor. Sí. Va a haber dos cosas. La última elección que dio por ganadora Maduro, la empresa encargada del escrutinio denunció que habían sido amañadas, denunció que había habido fraude y los echaron a patadas del país, ¿no? Primer caso. La oposición asumió. Bueno, la oposición asumió donde ganó. No le quedaba otra. No, ahora asumió donde ganó. Entonces, yo te voy a leer las conclusiones muy cortitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que así como le creímos en los dictámenes sobre las condiciones de prisión de Milagro Sala, supongo que acá no va a ser una suerte de órgano portavoz del neoliberalismo. Un informe que durante años se estuvo reclamando que la comisión no se expresaba públicamente sobre la situación política y social de Venezuela, marca, esto fue de esta semana, altos niveles de corrupción, existencia de un patrón de represalias, abusos sexuales a presos políticos, aumento de la violencia y la criminalidad, desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento material e insumos médicos. El 68% de los chicos venezolanos menores de 4 años tienen déficit nutricional. ¿Esta es la Venezuela que vos estás diciendo que es una panacea? Digo, porque esto no lo hizo Trump, no lo hizo Obama, no lo hizo el bloque neoliberal. Digo, esto es política venezolana interna. Digo, ¿qué opinás de este dictamen? Déjame hablar. Ahí va. Yo no digo que sea una panacea. Yo no digo que, de ninguna manera digo que sea una panacea. Y es cierto que la OEA no quiere a Venezuela. Eso es absolutamente cierto. Ahora, también tenés que saber que la OEA está gobernada, dirigida por Almagro, el uruguayo, que es absolutamente de derecha. Y no todo en la OEA es lo mismo. Pero entonces le creemos a la comisión cuando habla de Milagro Sala y no le creemos cuando habla de Venezuela. No, son análisis. Yo no se puede generalizar todo. No se puede generalizar todo. ¿Vos sabés qué es la OEA? ¿Sabés qué es la OEA? Sí, no necesito clases. ¿Sabés? Explica Porque capaz que no sabés. ¿Qué es la OEA, por favor? Capaz que no sabés. Entonces, ¿sabés qué es la OEA? Un boliche bailable, por favor. Un par de Palermo, dice ahora. Venezolano. ¿Cómo le va? Explíqueme qué es la OEA, Cintia, por favor. Por favor, señores, más respeto. No, yo quiero que me explique lo que es la OEA. Por favor. Bueno. Yo también. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué día llegó? Uy, casi me mato acá. Lo que faltaría me arranco los dientes. Gracias por la ¿Cómo le va? invitación. Gracias por venir, doctor. No, por favor. Usted fue uno de los primeros profesionales que habló públicamente del estrés hace muchos años. Sí, trabajo inicialmente desde hace muchos años en medicina del estrés, sí, efectivamente, y fundamos el primer servicio en un hospital público de diagnóstico y tratamiento de medicina del estrés en el Hospital de San Isidro. ¿Cómo evalúa al estilo de vida que tenemos los argentinos que el estrés ya es parte de nuestras vidas? Este programa
te carga de un estrés muy particular, particularmente hoy aparte. El estrés básicamente es parte de nuestra vida, no hay vida sin estrés. El tema es cuando supera un cierto límite, y cuando supera cierto límite aparece la, digamos, sintomatología. El tema es entenderlo a tiempo, diagnosticarlo a tiempo. El sinónimo de la palabra estrés, si hubiese un sinónimo, la palabra sería sufrimiento. Cuando uno sufre las sobrecargas por encima de la capacidad de respuesta que tiene. Y el primer síntoma, más allá de patologías, enfermedades que se pueden hablar o comentar, el primer síntoma básicamente es la incapacidad hedónica, la incapacidad de disfrutar, la incapacidad de ser feliz. El estresado, Santiago, no es feliz. La felicidad hoy se mide con test psicológicos cognitivos, tanto a nivel individual como a nivel social, como a nivel de las naciones. Es un parámetro incluso que políticamente se utiliza cada vez más. Y sabemos qué es la felicidad. Puede parecer como algo utópico, porque las personas pueden decir que la felicidad tiene que ver con momentos. Técnicamente hablando, los momentos se llaman alegría. La felicidad, médicamente, es el bienestar subjetivo percibido. Y eso tiene que ver con la calidad de vida. La calidad de vida no es el nivel de vida. El nivel de vida es si vos tenés $1.000.000. La calidad de vida es si vos disfrutás lo que tenés. La calidad de vida es la diferencia entre tu expectativa en distintos parámetros y tu realidad vivencial. Si la diferencia, Santiago, entre expectativa y realidad vivencial es alta, la calidad es baja, porque hay insatisfacción. Pero espero, porque estoy alucinado con preguntarle algo, porque usted a lo mejor tiene la fórmula y bajamos la persiana de todo hoy. Habló de ser felices, de disfrutar. Creo que la vida se nos va pasando, no nos damos cuenta en esta vorágine, en este estresazo diario que vivimos, y corremos lo emotivo, los sentimientos, lo importante, las cosas simples de la vida. Y desde la ciencia, ¿cómo aprovechar? ¿Cómo una persona puede aprovechar la vida que le queda, la vida que tiene, para tratar de ser un poquito más feliz, ¿no? Con lo que tiene, con lo que le toca. Bueno, básicamente valorar las cuestiones que tienen que ver con lo emocional. Creemos que somos racionales, básicamente racionales. Bueno, la novedad es que no somos racionales, somos seres emocionales que razonan, son cosas diferentes. Si nuestro estadio evolutivo tiene 4 millones de años de evolución y comenzó donde está esa copa, ahí, y hoy estamos acá en Intratables, acá, y pasaron 4 millones de años, todos estos millones de años fueron emocionales. Y la razón, lo cognitivo, apareció en este último milímetro. Todo lo que tiene que ver con la cognición, los mecanismos de toma de decisiones, atención, memoria, juicio, discernimiento, son fenómenos recientes. Mientras que lo emocional tiene 4 millones de años de evolución y lo sentimental un poquito menos. Emoción y sentimiento no es lo mismo. La emoción es una vivencia que tiene rostro. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Cualquiera de esas 6 condiciones básicas son parte de un programa biológico cerebral que tiene rostro. Un ciego de nacimiento va a poner cara de miedo o de ira cuando sienta miedo o ira y nunca lo vio. Distinto es un sentimiento. Evolutivamente un sentimiento es más nuevo en la escala de evolución. Así como la emoción más vieja es el miedo, el sentimiento más viejo es el amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos pusimos de pie, de caminar de 4 patas, nos pasamos, Santiago, a ponernos de pie, por ciertas cuestiones biológicas un poquito más largo, nuestras crías empezaron a nacer inmaduras, con lo cual iban a necesitar a macho y hembra más tiempo. La naturaleza seleccionó el sentimiento más viejo, que es el amor, para que macho y hembra estén más tiempo juntos, manteniendo un grupo familiar para asistir a nuestras crías o a nuestros hijos de hoy. Después aparecen distintos sentimientos evolutivamente más nuevos. Por ejemplo... El sentimiento primario, primitivo... el más antiguo es el amor. El amor. Es el amor. Después viene el altruismo, el dar por el grupo, por el tribal. El amor está muy pegado al odio, incluso neurobiológicamente hablando. Sorprendentemente está... Cuando dicen del amor al odio hay un paso. Es decir, Vilouta y Cintia García se ponen juntos esta noche. Si usted lo dice, Doc, lo hacemos. No se capo. No nos saques a Gaby Levinas, que es nuestro... Gaby Levinas está ocupado, sí, pero... Sí. Así que eso me interesa, porque se habla mucho de que conviven esas dos fuerzas, ¿no? Constantemente. Una parte uno lo ve en el mundo, ¿no? El amor y el odio. Gracias a Dios todavía el amor sigue superando al odio, ¿no? Todas las emociones y sentimientos
Todos los que estamos acá y los que nos están viendo somos una mezcla, un licuado de emociones y sentimientos. Todos tenemos las peores cosas que podamos pensar. Lo que varía entre cada uno de nosotros es la proporción en la cual lo tenemos. La manera ecualizada que está en nosotros. La culpa, uno puede decir la culpa está bien, sí, porque fue seleccionada por la naturaleza y la culpa busca que uno al sentir culpa repare el daño que generó. Tener mucha culpa, Santiago, inmoviliza. Tener poca, sos un psicópata. Claro. La envidia también. Si bien la envidia es el mensajero nocturno de la admiración, la envidia tiene que ver... Sentimiento de mierda. Sí. De los peores. Sí. De los peores. La envidia corroe más. ¿Cómo actúa la envidia? Un minuto, doctor. ¿Cómo actúa la envidia con el resentimiento? Porque para mí uno de los grandes temas a trabajar por todos es el resentimiento. Creo que cuando uno deja atrás los resentimientos puede ser una persona un poco más libre, ¿no? Y a desprenderse un poco de la mirada del otro también, para ser un poco más Bueno, desprenderse, feliz. dejar el resentimiento, dejar la envidia, es una tarea... Eso muchas veces aparece, porque la envidia tiene que ver con la comparación. Yo no sé si recordás un dicho que dice desiderata, camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que puede haber en el silencio, en tanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas, incluso el tonto y el ignorante. Y dice, si te comparas con los demás, te volverás vano o amargo, pues siempre va a haber personas más grandes, más pequeñas que tú. El tema de la envidia es compararse con un tercero. El tema es compararse con uno. Jigoro Kano, un maestro oriental, dice, lo importante no es ser mejor que otro, lo importante es ser mejor que ayer. El tema es encontrar la frontera. Vos preguntabas estrés. Estrés hay cuestiones de manejo médico, psicológico, cognitivo, comportamental y filosófico. De cada uno se puede hablar, pero el filosófico es trascendente, que es cómo vos abordás la vida en distintos procedimientos, en distintas formas. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento de lo emocional, de los sentimientos, del proyecto de vida. Eso que vos decís que vivimos rápido, lo dijo Churchill. Me pasé la mitad de la vida preocupándome por cosas que jamás sucedieron. La ansiedad es una variable de ese miedo ancestral que tiene 4 millones de años. Hay, Santiago, una parte del cerebro que tiene un circuito neurobiológico del miedo. Y ese circuito... ¿Pero la ansiedad parte del miedo? Porque creo que la ansiedad a todo el mundo le va a pasar. Todos, me parece que los que vivimos esta parte de la historia, convivimos con el estrés y con la ansiedad. Dame una mano. Sí. Esto es una raíz que se llama miedo y tiene una parte, un circuito neurobiológico en el cerebro. Ese mismo circuito, el miedo es un temor intenso y que tiene objeto. Miedo a ser despedido en el trabajo, miedo a una enfermedad, miedo a un asalto, miedo a la desgracia. Generalmente hay un objeto bien identificado. ¿Qué tiene que ver la muñeca? Ahora va. El miedo es la base y el mismo circuito neurobiológico tiene ansiedad. Se vehiculiza la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un miedo chiquitito, sostenido en el tiempo y no es tan fácil determinar objetos. ¿Y la angustia? Es lo mismo, y ahora te comento. Esto es, y cada una de estas, esto te puse un huevito, le iba a decir. Es ansiedad, esto es ansiedad generalizada. Sí. Esto es ansiedad generalizada. Esto es trastorno obsesivo compulsivo. Esto es fobia. Sí. Esto es pánico. Esto es estrés postraumático. Son todas variables del miedo. ¿Que conducen? ¿Qué es el miedo? El miedo es lo que dijimos antes, claro. Y la ansiedad es un temor anticipatorio a algo que está por venir pero que no puedo identificar. ¿Qué es la angustia? ¿Qué es lo que preguntás? La angustia es igual que el miedo. Lo que pasa es que el miedo viene de ansiedad, la ansiedad de anxiety del anglosajón, y angst del alemán, angustia, angor pectoris, dolor de pecho, dolor de precordio, corazón, precordio, concordia, mi corazón con el otro, discordia, me alejo del corazón del otro. Interesante escucharlo, doctor. Espere que le quiera hacer acá una pregunta, porque a mí no me ha pasado, pero me ha tocado acompañar gente que tiene ataques de pánico. ¿Quién acá sufrió ataques de pánico? Yo un principio de ataque de pánico. Gaby. Sí, fue hace muchos años, yo cuando tuve esa enfermedad terminal, pero no sentía dolor ni nada, pareciera que la trasladé a los aviones. Gaby? ¿Qué cáncer, de un cáncer que era terminal, que zafé de pedo, pero durante un tiempo no sentía dolor, no sentía nada por la enfermedad, y en determinado momento lo empecé a trasladar al avión. Le agarré un miedo a volar y agarré también vértigo, y después tuve ataques de pánico que los tenía que curar con pastillas, pero se me fue. Hablemos de ataques de pánico porque me parece que también es otra de las... no sé si son ataques de angustia, ataques de miedo, no sé qué son, pero... Miedo a la muerte. He visto, claro, me ha tocado acompañar gente muy cercana que vos ves que piensan que se van a morir. Y empiezan a temblar y vos los tocás y están completamente congelados, y empiezan a llorar y por momentos...
que uno lo lleva a un sanatorio, a un hospital y no tiene absolutamente nada. ¿Sí? El ataque de pánico, panic attacks, es una variable de los cuadros de ansiedad, de los trastornos de ansiedad. Y es un temor de aparición aguda, sin causa específica, que tiene un pico de síntoma dentro de los primeros 10 minutos, donde el paciente siente síntomas físicos, donde lo que vos decís es correcto, hay sensación final de muerte, es decir, hay un temor anticipatorio de posibilidad de muerte. Es una situación verdaderamente desesperante y es justamente la activación de esa parte cerebral, donde aparte hay un sector del cerebro que se llama amígdala, y es verdaderamente fuerte. Es cada día más frecuente en nuestra sociedad por la ira. Hoy hay un constructo psicológico que es hostilidad, ira y agresión. Y es algo que en nuestra sociedad y en muchas sociedades se ve cada vez más. Que es un constructo psicológico, en este caso una tríada. Hostilidad es la tendencia del espíritu a ser hostil. Ira es la manifestación aguda del enojo. Y la agresión es la manifestación física o verbal de ese enojo. Esas condiciones son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el umbral de excitación, por eso películas donde se ven, la de Darín, etcétera, donde se ve, digamos, la descarga agresiva que se da de un momento a otro, también por cuestiones biológicas evolutivas. Hace 4 millones de años atrás reaccionábamos con ira cuando correspondía. ¿Por qué? Porque un predador iba a comer a nuestros hijos, o había una inundación, o una condición que amenazaba nuestra vida. Ese mecanismo neurobiológico de ira se encuentra indemne en nuestro cerebro actual. Lo que pasa que lo que desencadena la ira puede ser la boleta del gas. Entonces vos ves que pasan cosas en televisión donde una persona en una cola de changuito en un supermercado le pega un tiro a otro. Claro. Pero esa persona, si puede diferir la emocionalidad aguda unos minutos, eso desaparece. Claro. Ninguna reacción de ira dura más de unos minutos. El famoso contá hasta 1000 antes de decir o de reaccionar de una Bueno, manera. Lo que hay que aprender es diferir. Nosotros en el hospital... Con ejercicio de respiración se hace eso, ¿no? Nosotros en el hospital de San Isidro tenemos dentro del servicio y lo que se llama el PROMES, el Programa de Manejo del Estrés, meditación. Todos los que estamos acá hemos meditado alguna vez. La meditación es un proceso normal, secular, biológicamente comprobado. ¿Qué puede hacer la gente que nos está viendo cuando siente que está cargada? Todos los que están acá, todas las personas meditaron, o por lo menos todos los que alguna vez se quedaron... todas las noches, doctor, igual. En un momento yo lo llamo, usted entra y respiramos todos. Pero es que es muy fácil. A ver cómo es. Y de hecho tenemos un... Vamos a hacerlo, chicos, a ver. De hecho es muy fácil y lo hemos hecho todos. Cada vez que nos hemos... Para, en sus casas también, vamos a hacer un ejercicio de respiración, Clarita. Dale. Adelante. Pablo, desaflojate un poco el saco porque... Sí. En cualquier momento me sacás un ojo, si no. Nosotros tenemos un programa que incluso, que es gratuito para el que quiera ingresar, para todos los colegios del país, está dentro de la UNESCO, un programa que hemos presentado en la UNESCO el año pasado, que es meditación en colegios. Tenemos una experiencia muy... Está instrumentándose. Es una cosa extraordinaria porque, entre otras cosas, difiere la violencia y ya tenemos datos duros de disminución de llamados a servicios privados de emergencia médica móvil. Porque los chicos aprenden a diferir la reacción aguda de violencia. Claro. ¿Qué es meditar? El cerebro tiene 2 hemisferios, izquierdo y derecho, y hay funciones discretamente distintas del izquierdo y del derecho. El izquierdo es lógico, matemático, secuencial, lingüístico, racional, es el que piensa. Pero también es el que tiene el reloj, mide el tiempo, el hemisferio izquierdo, tiene secuencia. El derecho es también holístico, creativo, musical, espiritual. Si tuviésemos que hacer una metáfora, el hemisferio izquierdo, nuestro hemisferio izquierdo, es una gran ciudad lleno de edificios y computadoras. Y el derecho, parques de diversiones, barriletes, diversión, creatividad, música. ¿Qué es meditar? Es llevar la atención del hemisferio izquierdo a un objeto focal y mantenerte ahí. De manera que si lográs eso, y ahora vamos, el hemisferio derecho empieza a funcionar más libremente. Eso da una sensación de que no pasa el tiempo y hay sustancias que se llaman tóxicas en sangre que disminuyen y esa es la condición meditativa. Todos los que estamos acá, si alguna vez nos quedamos en una condición de éxtasis, en un fogón en la playa, ahí estabas meditando y el objeto focal era el fuego. Claro. Pero el objeto focal, independientemente de que exista Dios o no, ese es otro tema, puede ser el rezo. El Ave María Purísima, etc. Concentrarte en esto, o un mantra para la gente, o un mantra tibetano, una repetición continua, un judío que está rezando en su movimiento rítmico, esa condición rítmica secuencial
te permite meditar. Para mí el minuto a minuto, y vos podría ser. Pero bueno, focalizamos en algo. Bueno, la forma más fácil de meditar, que es lo que hacemos en el hospital y lo que hacemos con los chicos, y de hecho voy a aprovechar tu programa para que es público, es gratuito para todos los colegios públicos y privados del país. Pueden entrar a internet, les digo cómo se entra y ahí se capacita vía online y pueden hacer meditación en los colegios. Se llama Servicio de Medicina del Estrés en castellano. Servicio de Medicina del Estrés, con que pongan eso ya van a ingresar y ahí les explica absolutamente todo, .com.ar. Es fácil. ¿Qué es lo que tenés cerca repetitivo? La respiración. Claro. La respiración es un proceso rítmico. Cualquiera que en este momento haga lo que vamos a hacer ahora, no tiene otra opción biológica que relajarse. El tema es simple. A ver. Alguno lo va a poder hacer, otro no. El que esté en casa, que tenga ganas de hacerlo, lo hace, el que no. El que tiene ganas de hacerlo, lo hace, y el que no tiene ganas de hacerlo, que no moleste al de al lado. A ver. Se tiene que poner en una posición cómoda, la que quiera, cómoda, cualquiera, la que quiera. Si en el proceso le pica la nariz, ¿qué tiene que hacer? Te rascas la nariz. Sí. O sea, no hay impedimentos, no hay nada. El tema es fácil. Cuando vos aumentás la presión intraabdominal, Santiago, cuando aumentás la presión intraabdominal, ya se produce una condición de meditación. ¿Por qué? Incluso disminuye la frecuencia cardíaca. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a concentrar con nuestra capacidad de atención. La atención es un fenómeno cognitivo que lleva todas tus facultades psíquicas a un punto determinado. El punto determinado en este caso es el proceso respiratorio, que es un proceso rítmico. Yo lo voy a hacer una vez y se incorpora lo que vamos diciendo. La respiración tiene dos procesos, inspiración y expiración. Lo que uno tiene que hacer es no la respiración del macho, sino la respiración del bebé, la respiración de panza. No la respiración torácica superior, de pecho, sino la de panza. ¿Por qué? Si vos estuvieras acostado, la respiración de panza implica que al estar acostado así, y si te pones un libro sobre el ombligo, vos al respirar vas a levantar el libro. ¿Me expliqué? Y si vos en esta posición te pones así, pones, Santiago, los dos dedos así, sobre el ombligo. Sí. Que se toquen los dos dedos. Sí. Ahí está, suavecito. ¿Están en el ombligo? Sí. La respiración abdominal implica expandir las bases pulmonares e inflando la panza. Se tienen que separar un poquito los dedos. Se tienen que separar los dedos. Vos tenés que sentir que se hincha la panza. Y se separan los dedos. Y que se separan los dedos. Hacelo, y el que esté en casa y tenga ganas de hacerlo, que lo haga. 1 o 2 veces. Mirá. Tenés que sentir que expandís la panza. Perfecto. ¿Lo sentiste? ¿Qué es meditar? El que quiere lo puede hacer con los ojos cerrados, abiertos. Vos por una cuestión televisiva, si querés lo cerrás, lo vas a abrir. Cada uno lo hace como quiere. Lo que sí es que si lo hacen, funciona. Al aumentar la presión intraabdominal se produce un fenómeno biológico, más largo de explicar, que produce relajación psíquica, disminución de la frecuencia cardíaca y otros fenómenos biológicos que generan placer, paz y tranquilidad.